Listo, buenas tardes, podemos iniciar. Listo, bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan Andrés Duarte. Entonces, el día de hoy vamos a realizar una revisión sobre la fisiología, principalmente la homeostasis del calcio. Digamos que ese es un tema muy importante para entender cómo la parte del metabolismo óseo, digamos que muchos mecanismos sobre la osteoporosis y pues múltiples patologías que pues van a ser muy importantes para nosotros como ortopedistas. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la parte de la introducción, vamos a tener que el calcio es esencial para muchas funciones vitales del cuerpo, principalmente hablaba la parte de la contracción muscular, la parte de la transmisión nerviosa y pues toda la parte de los factores o de las cascadas de coagulación. Entonces, lo que hablaban era que en general el calcio en el cuerpo va a mantener unos rangos muy estrechos, entonces esto es lo que conllevaba a que tenía que tener una regulación muy estricta porque pues a pequeñas alteraciones o cambios en los niveles séricos de calcio vamos a tener, digamos que mucha sintomatología en cuanto a efectos clínicos. Entonces hablaban de que en general aproximadamente en el cuerpo hablaban de que uno tenía 1 kilogramo de calcio. Sin embargo, este kilogramo de calcio vamos a tener un 99% que va a estar depositado en el tejido óseo. Entonces, como en charlas previas, cuando hablamos sobre la parte de tejido óseo, explicábamos que, digamos que es el principal reservorio como tal de todo este componente o todos estos depósitos de calcio del cuerpo, mientras que tan solo 1% de todo ese calcio que va a tener el cuerpo va a estar de una forma extracelular. Y este 1%, más específicamente lo que llamamos el calcio ionizado, es el que es fisiológicamente activo. Entonces, por eso que muchas hormonas, la vitamina D, la PTH, va a tener una influencia en la parte del tejido óseo, porque como yo tan solo tengo un 1% que es activo, si hay cambios en ese 1%, el que se va a ver afectado o a donde va a tener las actividades va a ser en la parte del tejido óseo. ¿Para qué? Para que se genere una concentración o alcancen unos niveles óptimos de calcio. Entonces, de ese 1% que va a estar extracelular, decía que habían tres formas de calcio. Entonces, el primero de ellos era el calcio ionizado, que es el que es activo, que se va a encontrar o se va a encargar de estar regular o va a tener una función como reguladora dentro de la PTH, va a ser el que va a hacer la parte de la contracción muscular, toda la parte de los estímulos nerviosos, el ionizado. Vamos a tener otro 40% que va a estar principalmente unido a proteínas, más que toda la parte de la albúmina, pero no es fisiológicamente activo. Y por último, vamos a tener lo que es el calcio complejo, que va a corresponder solamente a un 10%, que este 10% va a estar, denme un segundo, por favor. Bueno, entonces, Ya, qué pena con usted. para Entonces hablábamos de que este calcio complejo va a corresponder a solamente un 10% y va a estar unido principalmente a fosfato y a citrato, ¿sí? Entonces, digamos que esto es porque es muy importante porque en general lo que la parte hormonal, o sea, lo que es la PTH y la vitamina D, lo que va a encargarse de mantener son los calcios ionizados, ¿sí? Obviamente ellos van a tener un efecto en la parte del tejido óseo, pero es porque a bajos niveles de este ionizado la PTH y la vitamina D lo que me va a hacer es que va a buscar de dónde, pues de donde tengo los depósitos, quiere decir del tejido óseo. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las tres acciones, lo que les dije principalmente, hablamos de contracción muscular, neurotransmisión y toda la parte de las cascadas de la coagulación. Y también digamos que el calcio va a tener un componente, ya hablando más específicamente del tejido óseo, vamos a ver más adelante que el calcio va a interactuar o actuar en las tres células del tejido óseo, en la parte de los osteoblastos, en la parte de los osteoclastos y en la parte de los osteocitos. Todos ellos, toda su actividad va a estar mediada y va a tener influencia por el calcio, que ya lo voy a, digamos, desglosar un poquitico más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, esta figura como tal nos muestra en general cómo o en dónde vamos a tener como este ciclo o este balance del calcio. Entonces, tenemos la parte de la paratiroides, que lo que se va a encargar de ella misma es de medir
o censar los niveles de calcio iónico, el activo. ¿Para qué? Para estimular la secreción de PTH. La parte del tejido renal, que lo que nos va a ayudar, la parte del tejido renal, es a controlar o a modular este calcio por medio de qué? Por medio de la reabsorción y por medio de la secreción, más específicamente la parte de la secreción. La parte del sistema gastrointestinal también nos va a ayudar a modular esta parte del calcio, más que todo como la absorción. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver más adelante cómo es que se reparten toda esta parte de las ingestas de calcio. Entonces vamos a ver que usualmente el tejido gastrointestinal va a más o menos a absorber 400 miligramos, 200 a 400 miligramos, pero va a excretar 800 del consumo diario. Entonces cuando hay actividad de otras hormonas, PTH, vitamina D, lo que se va a hacer ahí es que va a aumentar la absorción. ¿Para qué? Para yo tener más calcio libre en el cuerpo. Y la parte del tejido óseo, pues ya es lo que les dije previamente, pues vamos a tener actividades de los osteoclastos, de los osteoblastos, más que todo en la parte, bueno, pues dependemos de los niveles, ¿no? Pues a bajos niveles de calcio, pues vamos a aumentar la parte de los osteoclastos para aumentar la resorción ósea y tener más disponibilidad de calcio en el líquido, en la parte extracelular. Y en la parte de la lactancia, digamos que hablaban que cuando las mujeres están en lactancia aumentaban como tal mucho los requerimientos de calcio para poder producir y como contenido de esta leche materna. Entonces lo que hablaban aquí principalmente era que en general había en la mama había una hormona que era la PTH, RP, y esta hormona lo que hacía era como la hormona paratiroidea relacionada a proteínas, que tenía un efecto muy similar al de la PTH, ¿sí? Entonces, por eso cuando tenemos mujeres en lactancia, aumentan o suben estos requerimientos de calcio por medio de esta proteína. Siguiente, por favor. Entonces, ya como tal, en cuanto a los requerimientos diarios, entonces hablamos que en general en la parte de los adultos normales, cuando digo normales son mayores a 18 años y menores a 50 años, hablamos que los requerimientos diarios aproximadamente son 1000 miligramos o 1 gramo día de calcio en pacientes como pacientes adultos mayores, hablaban desde 50 años y también desde 70 años, y en mujeres, más que todo en la parte de la lactancia, estos requerimientos aumentaban hasta 1200 miligramos día, y en pacientes en crecimiento como los adolescentes hablaban de 1300 miligramos día. Las principales fuentes de los mismos, pues vamos a tener que estar dado por la parte de los lácteos, pescados, nueces y algunos vegetales verdes. Entonces, ¿cómo se va a repartir estos 1000 miligramos? O sea, no es como, como tal que yo tenga 1000 miligramos, consumo 1000 miligramos y estos 1000 miligramos se van a absorber y se van a ir a la parte del tejido óseo a depósito. No, usualmente lo que hablaban era que de estos 1000 miligramos, 400, quiere decir, hablaban más o menos de 200 a 400 se van a absorber, o sea, se van a quedar en el cuerpo. Aproximadamente de 600 a 800 se iban a ir por medio de una excreción fecal y aproximadamente 200 miligramos se iban a ir por medio de la excreción urinaria. Entonces, de estos 1000 miligramos, tan solo el 20% aproximadamente se quedaba como tal en la parte del organismo, en condiciones fisiológicas normales, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que cuando ya tenemos alteración de la parte hormonal, pues estas absorciones pueden aumentar, pues para tener más calcio disponible. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una charla, esta es una tabla que lo que nos hablaba principalmente era de los requerimientos diarios, pues nos comparaban dos como guías, como la parte europea y una parte americana en la parte de la edad. Entonces, tenemos la población pediátrica, entonces de 1 a 3 años hablábamos de 700 miligramos día, de 4 a 8 años de 1000 miligramos día, de 9 a 18 años 1300 miligramos días, y ya en pacientes adultos, pues lo que les decía, 19 a 50 años, 1000 miligramos, ya 51 a 70 años hablaban de ya aproximadamente 1000 a 1200, y ya más de 70 años o en mujeres en lactancia, ya sí o sí 1200 hablaban de incluso hasta 1400 miligramos días de requerimientos diarios. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los factores reguladores, digamos que lo podemos tener en dos grandes grupos, ¿sí? Vamos a tener factores que aumentan la absorción, factores que disminuyen la absorción. Esto claramente es hablando de cuando tenemos ingestas de requerimientos diarios. Entonces, factores que aumentan la absorción, principalmente tenemos la parte de la vitamina D, la parte del embarazo, la lactancia. ¿Por qué? Pues por
la actividad de la PTHRD, que es pues, la proteína relacionada a la paratiroide, de la hormona paratiroidea, que es secretada cuando se da lactancia materna y va a aumentar la absorción del calcio. Y en pacientes con déficit de calcio, que ya lo voy a ver más adelante, que lo que va a hacer, o el déficit de calcio lo que va a generar es aumento de la PTH, que ya lo explico más detalladamente adelante. Y tenemos factores que van a disminuir como tal la absorción de calcio, principalmente hablaban de cuatro: oxalatos, fosfatos, pHs alcalinos y pues lo contrario a vitamina D, bajos niveles de vitamina D. Entonces, ¿por qué hablaban de que es tan importante? Porque tanto es malo si tenemos bajos niveles de calcio o si tenemos altos niveles de calcio. Cuando tenemos muy altos niveles de calcio, se pueden ver alteraciones, digamos, como nefrolitiasis, urolitiasis, donde se va a generar un depósito de calcio en lugares que no debería realizarse. Y también se puede ver la parte de las calcificaciones vasculares que podían conllevar a eventos coronarios en un futuro. Siguiente, por favor. Entonces, este como tal es el cuadro de en general cómo se va a dar la ingesta del mismo. Entonces, vamos a tener aquí en la esquina superior izquierda un ingesta aproximadamente 1000 miligramos o 1 gramo día. De estos 1000 miligramos día, 400 miligramos van a pasar al fluido extracelular y plasma. Pero si se dan cuenta, justo ahí debajo hablan de que 200 miligramos vuelven al intestino, ¿sí? Entonces, por eso es que decían que 800 miligramos se excretaban, porque se generaba como una aporte, pero también se devolvía. Entonces hablaban de que en general el intestino daba un balance, una ganancia real de aproximadamente 200 miligramos día. Ya cuando estamos en la parte del fluido extracelular y del plasma, digamos que este era como el centro del sistema. Aquí es, ¿por qué? Porque este es el que es activo como tal. Entonces ahí se relaciona con los cuatro, digamos, órganos que van a influenciar en la parte del calcio: el tejido óseo, el riñón, los tejidos blandos, pues la parte de la contracción muscular, y en la parte del intestino. Y aquí usualmente es donde se va a medir o vamos a tener la acción de las hormonas como la vitamina D, la PTH y la calcitonina. Entonces, en cuanto a la parte del tejido óseo, en condiciones normales hay un equilibrio que va a ser cero. 500 miligramos entran, 500 miligramos salen. En cuanto a la parte del riñón, ellos hablaban de que en general el riñón, digamos que excretaba, o sea, llegaba al riñón aproximadamente 10.000 miligramos, pero de estos 10.000 miligramos él devolvía 9.800, quiere decir que solamente excretaba aproximadamente 200 miligramos. Y ya por último, los tejidos blandos ya no nos decían un valor porque decían que eran valores como generalmente muy, muy, muy pequeños, pero que eran importantes en toda la parte de la señalización celular y en la contracción muscular. Siguiente, por favor. Vamos a tener pues, sitios de control que van a ser tres: intestino, riñón y hueso. ¿Listo? Eso es como para énfasis. Y en componente hormonal vamos a tener cuatro. Más específicamente, y los más importantes son los primeros dos: la PTH y la vitamina D, ¿sí? Ellos en general son los que más influencia van a tener en los niveles séricos de calcio y los que más en general van a afectar el tejido óseo, pues por lo que les he dicho previamente. Y otros dos factores, que era la parte del factor de crecimiento fibroelástico 23, que es el FGF 23, y la parte de la calcitonina, pero ellos usualmente va a estar más relacionado como a un control hacia la baja, o sea, bajar los niveles de calcio. Siguiente, por favor. Entonces ya este es el gráfico en general, cómo se va a generar o cómo es la homeostasis del calcio a nivel de la paratiroides por medio de la PTH. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí principalmente? Entonces, vamos a tener un aumento o una disminución del calcio extracelular. Esto va a estar mediado o lo va a tener en cuenta la parte de los receptores de sensores de calcio, que es ese que dice ahí, CAS-R. Ellos van a medir si hay mucho o si hay pocos niveles de calcio. Posteriormente, si hay muy pocos niveles de calcio, lo que va a generar, o sea, digamos, si hay muy altos, se va a inhibir la secreción de la PTH por medio de la glándula paratiroides. Pero cuando hay hipocalcemia, lo que va a hacer la glándula paratiroides es empezar a excretar rápidamente PTH. Esta PTH lo que va a tener acción, va a ser acción en los tres órganos que yo les dije previamente. Entonces, en la parte del tejido renal, lo que va a hacer es que va a favorecer la retención del calcio en los riñones y para prevenir como tal las pérdidas urinarias de calcio. En la parte del tejido óseo, lo que va a generar es como un aumento de la resorción ósea por medio de los osteoclastos. ¿Para qué? Pues para yo tener más niveles séricos de calcio. Y el aumento, y digamos que hablan de que la PTH lo que nos hacía era que nos activaba la 1-alfa hidroxilasa.
parte de la 1-alfa hidroxilasa, ya lo voy a mencionar más adelante en la parte de vitamina D. Entonces, digamos que nosotros tenemos 25 dihidroxivitamina D. Esta es como una forma inactiva. Sí, esa va a estar ahí en el riñón, es inactiva, pero para que se active, digamos que tiene que actuar la 1-alfa hidroxilasa, que va a estar regularizada por la parte de la PTH y se convierta en 1,25 hidroxivitamina D. Y esta lo que va a hacer es que va a aumentar o va a actuar en el intestino por medio de va a aumentar la absorción del calcio en el intestino. ¿Para qué? Pues para que haya más niveles séricos de calcio. Entonces, si se dan cuenta, la PTH va a actuar directamente en dos, en el riñón y en el hueso. E indirectamente va a actuar en el intestino, pero en el intestino digamos que, ¿por qué digo indirectamente? Porque va a actuar más que todo es por medio de la vitamina D. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ya hablando de Y la PTH en los tejidos una óseos, cosita entonces aquí. ya va a actuar sobre las tres células, ¿listo? Va a Juan, actuar sobre los Juan, osteocitos, lo ¿escucha? que va a generar ahí es que va a estimular la osteólisis, va a generar como una disolución de la superficie ósea y lo que va a generar es que este calcio se va a desplazar del líquido canalicular del hueso al interior del osteocito para posteriormente ser liberado al líquido extracelular. En la parte de los osteoblastos, lo que va a generar es que usualmente la PTH va a suprimir la acción de los osteoblastos para que no se genere ya más esta mineralización, para que no me consuma calcio, sino porque yo lo que necesito es sacar calcio. Y en la parte de los osteoclastos es donde más acción va a tener, lo que va a generar es un aumento de la resorción ósea del hueso que va a estar previamente mineralizado pues por la parte de los osteoblastos. Esta resorción ósea va a tener o va a empezar a liberar calcio y fosfato al líquido extracelular por medio de la matriz orgánica de la matriz ósea y se va a generar la liberación de hidroxiprolina, que este era como un indicador en orina que podíamos tomar para ver si hay aumentos de estas resorciones o aumento de la resorción ósea. Siguiente. Entonces, esta imagen, lo que les traigo adelante son tres imágenes en las cuales vamos a ver cómo el calcio va a influenciar en cada una de las células, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes van a ver aquí es que arriba van a ver como como unas flechitas, ¿sí? Entonces, la primera es la influencia del calcio, otra flechita que dice cómo promueve y por último, cómo inhibe, y nos lo dividen como en tres partes. Entonces, lo que va a generar o lo que resume la señalización del calcio durante la diferenciación osteoclástica es que el proceso va a iniciar cuando el rank L se va a unir a su precursor, a su receptor rank en la membrana del precursor osteoclástico, ¿sí? Entonces ya ahí, que cuando dice rank abajito, se va a activar dos ramas principales o dos vías. La primera de ellas es la TRAF6, que posteriormente va a activar la NFKP, que van a producir o van a favorecer la expresión del NFATC1. Y una segunda vía que va a activar el RAC1, activa posteriormente al ROS y estimula el PLC, que va a activar la IP3. Entonces, el IP3, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, el IP3 que se ve ahí, lo que va a hacer es que va a actuar o se va a unir a su receptor del retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático lo que va a generar es la liberación de calcio intracelular. Va a empezar a sacar, va a empezar a sacar calcio. Ahora, este calcio no es, o sea, las células, o sea, digamos que ustedes se dan cuenta que dice el retículo endoplasmático libera calcio y luego dice CAM. Entonces, este CAM y la calcineurina van a activar la NFATC1, ¿sí? Por eso es que el calcio sirve en la parte de los osteoclastos. Entonces, pero no es que a la elevación, o sea, no es como que, uy, se subió el calcio, ya, se activa como tal CAM, calcineurina y el NFATC1, no, sino que tienen que ser niveles oscilantes, o sea, no es que el calcio permanezca elevado todo el tiempo, sino que se genera unas oscilaciones de calcio. Estas oscilaciones van a estar mediadas por medio de esos receptores SOCE o SOCE. Ellos se van a encargar de generar estas oscilaciones de calcio. ¿Para qué? Para que se active toda esta parte, ¿sí? Entonces, este calcio, digamos, esos niveles de calcio oscilantes y citoplasmáticos van a activar lo que es el CAM, que es la calmodulina, y la parte de la calcineurina que van a activar pues el NFATC1, que este era como el factor de transcripción principal de los osteoclastos. ¿Listo? Entonces, por eso era que decían como era la forma en que actuaban los osteoclastos. O sea, si tenemos la parte del calcio, o sea, tenemos el calcio intracelular, va a actuar por la calcineurina, por la calmourina, para que se genere la diferenciación osteoclástica. Eso ya es como una parte molecular más específica. Siguiente.
Esta imagen lo que nos muestra es cómo actúa el calcio en los osteoblastos. Entonces, en general, lo que nos muestra la imagen es cómo los canales de calcio del osteoblasto que van a estar en la membrana van a regular la diferenciación osteogénica y pues la formación en general de la matriz ósea, ¿sí? Entonces, en la membrana celular, que es esas líneas azules que ustedes ven ahí, encontramos aproximadamente 6 canales. El VGCS, el SOSE, que ya lo dije previamente, el TRPV4, el TRPM8, el PICO y el P2X1. Todos estos calcios, todos estos canales van a permitir la entrada de calcio a la célula, ¿sí? Entonces vamos a tener que este calcio intracelular, cuando entra por medio de ellos, lo que va a funcionar es como un segundo mensajero y va a empezar a activar diferentes vías de señalización que van a incluir la PMP-SMAD, y la expresión de factores osteogénicos, como ya hemos visto previamente, como la parte del RUNC2 y Osteris, que eran los más importantes de la diferenciación osteoblástica, si ustedes recuerdan en charlas pasadas. Entonces, lo que va a generar este calcio, estas entradas de calcio a nivel de los osteoblastos, pues es la diferenciación osteogénica y que posteriormente va a conllevar a la formación de la matriz ósea. Sí, entonces, lo que hablamos previamente era que, si se dan cuenta, en el calcio cuando, en el osteoclasto lo que va a favorecer es la resorción, pero en el calcio también va a tener una acción en los osteoblastos, lo que nos va a favorecer es la formación de tejido óseo, pero también influenciada por el calcio, ¿listo? Siguiente. Y ya esta imagen es como la última de las tres, es cómo el calcio va a influenciar la parte de los osteocitos. O sea, ya hablamos de la parte de los osteoclastos, resorción, osteoblastos, formación, y ya digamos que la parte del osteocito, que era como el que, si se acuerda lo que hablábamos previamente, como que el regulador central del huevo, del hueso, y va a funcionar como un como el mecanotraducción, que era lo que vimos previamente, es el estímulo mecánico que lo va a conllevar como una respuesta biológica. Entonces, generalmente lo que va a pasar acá es que vamos a tener los estímulos mecánicos. Esos estímulos mecánicos lo que va a hacer es que los canales piezo 1 y TRPV4, que los mencioné que también estaban en los osteoblastos, pero estos son los principales de los osteocitos y van a tener como una acción de mecanotraducción. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a permitir la entrada de calcio, el calcio ya intracelular, lo que nos va a activar es la vía WNT beta-catenina, promoviendo como tal la formación ósea y nos va a generar como o regular factores claves previamente descritos como el RANK-L y el OPG, que van a controlar toda la parte de la actividad osteoclástica. Y adicionalmente, ya cuando el calcio intracelular estaba ahí, podía tener una segunda vía o otra cascada de señalización, que es la que ustedes ven ahí, que es la que dice no, la que dice la vía NO y la vía CGMP, y esto lo que va a generar es una liberación del calcio del retículo endoplasmático, generando estas oscilaciones de calcio. Entonces, esta es como la traducción de cómo en general el calcio va a tener actividad en todos, osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, en algunos para aumentar la resolución, en algunos para aumentar la formación, y pues en este caso, en la parte de los osteocitos, como por medio de la mecanotraducción, ese estímulo mecánico se va a generar como esta integración central de todo el proceso previamente descrito. Siguiente. Entonces ya la parte de la vitamina D era como el segundo factor que yo les dije previamente. Entonces lo que vamos a tener aquí principalmente es, lo primero es que vamos a tener la parte de la vitamina D, que ya va a provenir de la piel, ¿sí? Pero ella en la piel va a estar de una forma que yo la reportaban como 7 de hidrocolesterol, ¿sí? Entonces ella va a estar ahí como 7 de hidrocolesterol, pero cuando empieza a tener estímulos de radiación ultravioleta, o sea, los rayos solares, se va a formar en previtamina D. ¿Listo? También vamos a tener una segunda como vía o aporte de vitamina D, que es la parte dietaria. Entonces, la parte dietaria lo que nos va a aportar es la vitamina D2 y la vitamina D3. Entonces, estas dos posteriormente van a pasar a lo que llamamos vitamina D, que esta vitamina D va a pasar al hígado para su primera hidroxilación, ¿sí? Que va a estar por medio de la 25 hidroxilasa. Ahí en el hígado se va a generar la 25 hidroxivitamina D, que es como una forma circulante y usualmente es la que uno mide en los exámenes de sangre. Pero posteriormente, por medio de factores, como pueden ver ahí en la imagen, PTH, la misma 1,25 de hidroxivitamina D o la parte del calcitriol o los niveles altos de calcio van a activar
o desactivar la 1-alfa hidroxilasa. Entonces, esta 1-alfa hidroxilasa lo que va a generar es que va a convertir esta 25 en 1,25 dihidroxivitamina D, o que también es llamada calcitriol, ¿sí? Esta como en general es la forma activa, ¿sí? Entonces, ahí para que lo tengan claro, la PTH cómo actúa, aumenta la 1-alfa hidroxilasa y o los otros van a generar como una disminución. ¿Para qué? Para que sea una forma activa. Pero también vamos a tener otra forma que se va a controlar, y es que la PTH va a disminuir la formación de este metabolismo activo. O sea, puede tener también disminución, o los otros, la del 1,25 o altos niveles de calcio o el factor de crecimiento fibroelástico 23, pueden aumentar el 24 hidroxilasa para convertir la 1,25 en algo inactivo, que es la 1,24 o la 24,25, ¿sí? Pero digamos que el factor principal o la forma en que es la activa de la vitamina D, o también llamada calcitrol, es la 1,25. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante cuando uno dice como, bueno, la dieta, la vitamina soles, porque nosotros tenemos vitamina D en la parte del tejido de la piel, pero no es que sea activa, sino que tiene que activarse, al igual que la de la dieta, tiene que tener como una función normal de la 25 hidroxilasa para que se genere una activación de la misma, porque si no, pues no funciona de nada en la parte de la ingesta diaria o la parte del tener la parte de vitamina D si no se genera la activación. Siguiente. Ah, no, perdón, revuélvete. Entonces, ya los otros dos factores, pues tenemos la FGF23, que es el factor de crecimiento fibroelástico 23, que lo que nos va a hacer es disminuir como tal la vitamina D y disminuye como tal la absorción de calcio. Ya ahorita más adelante les voy a mostrar por qué la vitamina D es importante en los niveles de calcio, es porque es más que todo están enfatizadas en la parte del intestino, ¿sí? Y ya la calcitonina, que lo que genera es una disminución de la resorción ósea, inhibiendo los osteoclastos. ¿Listo? Siguiente. Ahora sí, ya aquí vamos a hablar sobre la parte del intestino. Entonces, en la parte de los intestinos hablaban de que teníamos dos mecanismos principales. Uno que va a ser dependiente totalmente de vitamina D, que es ese receptor que ustedes ven ahí que dice TRPV6, y otro que va a ser pasivo. Entonces, muchas veces como no, toda la parte de la absorción y la secreción de calcio intestinal es pasiva. No, son de las dos, ¿sí? Una parte pasiva, que son esas líneas de calcio que ustedes ven arribita, si ven que pasa derecho desde el lumen hasta la sangre, y otros que van a estar aparte de TRPV6, que son los que están mediados por medio de la vitamina D. Entonces, por eso la vitamina D también es muy importante en la parte del calcio. Entonces, en general, ¿qué va a pasar? Entonces, primero tenemos el paso uno, que es la entrada. Entonces, el calcio va a entrar desde el lumen al enterocito por medio de la TRPV6. Esto va a generar el calcio dentro de la célula. ¿Listo? Posteriormente, este calcio se va a unir a una proteína que se llama la calvindina D9K, que lo que se encarga es transportar el calcio dentro de la célula. Esto más específicamente es porque, ¿para qué? Para evitar la toxicidad intracelular del calcio. Y ya posteriormente, en la membrana vasolateral, decían que había dos mecanismos. El primero es el PMCA1B, o sea, las bombas calcio ATPasa, y el intercambiador sodio-calcio. Por medio de eso es que se va a generar un intercambio de sodio de la sangre para el calcio, y ya del otro, pues si es solamente con los que son dependientes de ATPasa, pues del calcio a los niveles, al calcio a nivel de la sangre. Y ya pues la vía paracelular, no, te presento, y la vía ya paracelular que ya es directa. Entonces no pasa por la célula, sino que pasa desde el lumen hasta la sangre de una vez. Y hablaban de que dentro de ellas habían funciones de unas proteínas que eran las claudinas 2 y 12, pero que estos canales eran como dependientes de gradientes, que eran muy importantes cuando hay una ingesta muy alto de calcio en la dieta. ¿Listo? Siguiente. Ahora sí, digamos que en la parte de los otros dos factores o los otros dos órganos que se podían controlar, pues era la parte del tejido óseo por medio de los osteoblastos, los osteoclastos, y la parte renal de la parte de reabsorción. Siguiente. Y este en general es como un resumen, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos trae precisamente las cuatro hormonas principales que generaban como un control del calcio. Entonces, la PTH, ¿cuál va a ser su estímulo? Disminución de los calcios séricos. En el hueso me va a generar un aumento de la resorción ósea por medio de los osteoclastos. En el riñón me va a generar un aumento de la reabsorción de calcio
y una disminución de los niveles de fósforo. En el intestino va a generar un aumento de la absorción, pero no directamente, sino por medio de la vitamina D. Y el efecto final de los niveles altos de calcio va a ser aumentos de los niveles altos de PTH, va a ser aumentos de los niveles de calcio. Mm, En cuanto a la vitamina D, su estímulo va a estar dado principalmente por la PTH o por la hipocalcemia. Va a generar en el hueso una mineralización. em, Puede generar aumento de la mineralización o también puede generar como una disminución de la mineralización y aumento de la resorción más que todo. En el riñón va a generar un aumento de la reabsorción ósea e en el intestino un aumento de la absorción de calcio de la ingesta dietaria por los mecanismos que les dije previamente. Efecto final, aumento de los calcios. Entonces, PTH y vitamina D lo que generan usualmente en condiciones normales son aumentos de los niveles de calcio sérico. Y ya la calcitonina va a estar, el estímulo va a ser aumentos de calcio sérico, va a generar una disminución de la actividad de los osteoclastos en el hueso, una disminución de la reabsorción de calcio en el riñón. Usualmente el efecto intestinal es prácticamente mínimo y lo que va a generar su efecto es disminución del calcio sérico. Y el factor de crecimiento fibroelástico 23, usualmente el estímulo va a ser aumento de los niveles de fósforo o altos niveles de vitamina D, y lo que nos va a generar es una disminución de la resorción ósea, un aumento de la excreción de fósforo, de esta misma forma también calcio, y el intestino va a disminuir la activación de la vitamina D y lo que nos va a conllevar es como una disminución no tan directa, decían que era como algo más indirecta de los niveles de calcio. Siguiente. Y ya por último, pues para llevar a casa, digamos que el calcio es un sistema que va a estar finamente regulado, que sus niveles o pequeños niveles séricos pueden conllevar a efectos clínicos muy importantes, que tenemos tres órganos principales, el intestino, el riñón y el hueso, que van a trabajar como una forma integrada para mantener como una homeostasis de los niveles de calcio. Los principales factores reguladores son la vitamina D y la PTH, eh, pues que en nuestra aplicación clínica, digamos que el hueso es un órgano dinámico en el que va a estar en un constante generación, resorción para mantener niveles de calcio. El calcio intracelular va a regular las células óseas, o sea, va a tener un componente muy importante en todas las células, así como vimos previamente, y pues que cualquier alteración o cuando digamos que a requerimientos muy altos o a bajas concentraciones de calcio sérico y muy altos niveles de concentraciones de PTH o déficit en vitamina D, lo que nos pueden llevar es a una disminución de ese tejido óseo mineralizado y secundariamente pues una osteoporosis que ya es como algo más aplicado a la clínica de toda la parte pues, más molecular y lo que ha quedado previamente. Y ya.